estructuras en un sistema libre. Es decir, cuando se le aplicaba una carga, esta carga desaparecía y quedaba el sistema libre hasta que la vibración cesara, debido a las propiedades propias de la estructura, la motivación, la rigidez y la inercia del sistema. En esta segunda parte vamos a ver cuando la ecuación de movimiento se iguala a una fuerza, en este caso puede ser senoidal o cosenoidal, que va a seguir aplicando la fuerza oscilando en la estructura. Entonces veremos cómo se comporta durante la aplicación de la fuerza estas estructuras. ¿Qué es lo que cambiaría en la ecuación? Bueno, la ecuación sigue siendo lo mismo, ¿no? Es la masa inercial del sistema que multiplica a la aceleración más el amortiguamiento por la velocidad más, bueno, acá era la rigidez, ¿no?, por su desplazamiento. Y esto lo vamos a igualar a la fuerza externa, la fuerza excitadora, ¿no?, que tiene una magnitud y que también tiene una frecuencia que depende del tiempo, ¿no? La solución de la ecuación diferencial que describe la posición o la deformación de la estructura es la que vemos en pantalla, es un poco más extensa porque ahora son dos componentes que conforman este resultado. Por un lado vamos a tener la solución transitoria, que es debida a la respuesta de la estructura en función de las propiedades de la rigidez, el amortiguamiento y el sistema inercial, ¿no? Vamos a tener una solución transitoria, ¿no?, que es al inicio del movimiento, pero como va a haber una carga permanente, ¿no?, aplicada sobre la estructura, también va a haber una solución estacionaria, que se va a mantener en función de justamente la frecuencia de la fuerza aplicada y del tiempo. Para poder resolver esta ecuación, vamos a tener que determinar previamente dos constantes que van a aparecer en la solución transitoria. Los primeros componentes ya los hemos identificado, ¿no?, la frecuencia natural, el factor de amortiguamiento y el tiempo. El coseno de, nuevamente, la frecuencia amortiguada y el tiempo, ya que también tenemos la frecuencia amortiguada y el tiempo. Los únicos incógnitas que vamos a tener son la constante 1 y la constante 2, ¿no? Las constantes 1 y constante 2 no dependen del tiempo, ¿no? Veremos que son expresiones que dependen obviamente de la posición inicial, donde parte el sistema. Una deformación inicial. Aquí la llamamos X0. Una deformación inicial más el doble del factor del amortiguamiento, ¿sí?, el factor del amortiguamiento, que era la relación entre el amortiguamiento y el amortiguamiento crítico. El R, que es, lo vamos a terminar más abajo, que es la relación de frecuencias. En este caso, son dos frecuencias las que van a interactuar. Por un lado, la frecuencia de la estructura y por otro lado, la frecuencia de la fuerza externa. En este caso, la fuerza externa la podemos determinar por el sismo. El sismo también es un sistema vibratorio que tiene una frecuencia. Entonces, tendríamos que comparar cuál es la relación entre ambas frecuencias, tanto de la fuerza como de la estructura, multiplicado por un desplazamiento estático y multiplicado por un D, en realidad el D significa el factor de amplificación dinámico, es lo que va a amplificar el movimiento en cada paso del tiempo. Con eso vamos a determinar una constante C1 y la constante C2 también vamos a utilizar la frecuencia amortiguada, la inversa de la frecuencia amortiguada, que va a multiplicar a la velocidad inicial. En este caso, sabiendo que tenemos un desplazamiento máximo, sabemos que el movimiento va a empezar, ¿no?, de una velocidad igual a 0, más el factor de amortiguamiento, la frecuencia natural, el desplazamiento inicial, ¿no?, y los mismos factores se van a venir repitiendo en la expresión. Entonces, para hallar estas constantes, ¿no?, habíamos dicho que el desplazamiento estático no es más que la relación entre fuerza es igual a rigidez, ¿no?,
por deformación, en este caso sería la deformación estática, tendríamos que la fuerza viene a ser la excitación externa, calcular la rigidez para obtener el desplazamiento estático. Conociendo la fuerza aplicada en la estructura, la rigidez de la estructura, podemos conocer el desplazamiento estático. El factor de amplificación, que también va a depender mucho de la relación entre las frecuencias, ¿no? El factor de amortiguamiento, se saca esta expresión y reemplazamos en la ecuación. ¿Qué es lo que vamos a interpretar de esta ecuación? Básicamente los resultados para varias categorías, ¿no? En este caso, la gráfica del desplazamiento es la que vemos en pantalla. En línea punteada, ¿no? Debería ser la respuesta estacionaria, es decir, la fuerza aplicada y la frecuencia tiene una gráfica senoidal en este caso, ¿no? Que va a ser constante, ¿no? Se va a mantener como habíamos visto en el caso anterior, pero en este caso se están superponiendo dos movimientos, ¿no? Entonces, si sumamos la respuesta estacionaria más la respuesta de la misma estructura, lo que vamos a obtener es la respuesta total. Entonces, la respuesta total va a tener una primera gráfica, ¿no? Donde la estructura está vibrando, ¿no? en suma, ¿no? En sumatoria de ambas frecuencias, pero más allá, ¿no? Una vez que se estabiliza la estructura, vamos a ver que ambas gráficas se van a ir igualando, ¿no? Vemos que acá ambas ya se comienzan a superponer, es decir, una vez que se estabiliza la respuesta inicial de la estructura, solo va a quedar la respuesta de la excitación externa, ¿no? De la fuerza aplicada. Esto dependiendo de varios factores, ¿no? Los factores influyentes va a ser uno la relación de frecuencias entre la fuerza externa y la estructura, y el otro va a ser el factor de amortiguamiento, ¿no? Entonces vamos a contestar las siguientes preguntas, ¿no? Ya habíamos visto que para cada estructura podríamos determinar la mano de conectar la rigidez, y el factor de amortiguamiento será un dato dependiendo del sistema estructural. En este caso, me dicen que la estructura tiene una altura de 6 metros y me piden determinar la ecuación del movimiento y su desplazamiento a los 3 segundos. Para una fuerza externa de 2 toneladas fuerza y una frecuencia de la fuerza de 2 radianes por segundo en un sistema que no tiene amortiguamiento, ¿no? En este primer caso, vamos a despreciar el amortiguamiento. En este caso, para determinar la rigidez, vemos que la disposición de las columnas ha variado, ¿no? En este caso tenemos las columnas del primer eje en su máxima rigidez, pero las columnas del segundo eje en su rigidez mínima, ¿no? En su lado de menor rigidez. Entonces decimos que la matriz de rigidez global, en este caso, iba a ser una matriz de 3×3, tenemos dos rotaciones y un desplazamiento. Sería la rotación del desplazamiento horizontal 1, la rotación del primer nudo y la rotación del segundo nudo, el desplazamiento del primer nudo, la rotación del primer nudo y la rotación del segundo nudo. Margarita Alfaro, ambas columnas tenían el mismo material, tenían el mismo modelo de electricidad y ambos tenían la misma inercia. Para este caso, ¿no? Las columnas del primer eje tienen una inercia, las columnas del segundo eje tienen otra inercia. Entonces tendríamos que nuevamente separarnos, como que tenemos 12 veces pi longitud de la columna, y lo que va a variar es la inercia de la columna 1 más inercia de la columna 2.
Viene a ser lo mismo, solo que como vamos a tener dos inercias diferentes, tenemos que separarlos totalmente. El segundo grado de libertad era 6 veces el pi entre la longitud al cuadrado. Pero será para la primera columna. Ahora vamos a recordar un poquito. Para las velocidades de la columna 1, tenemos 12x de la columna 1 entre la longitud de la columna 1, 6x al cubo de la columna 1, longitud de la columna 1 al cuadrado, 6x de la columna 1, longitud de la columna 1 al cuadrado y 4x longitud de la columna. Para la columna 2 era lo mismo. 12 veces y, pero ahora la columna 2, longitud de la columna 2 al cubo, 6 veces y de la columna 2, longitud de la columna 2 al cuadrado, 6 veces y, longitud de la columna 2 al cuadrado, y 4 veces y, longitud de la columna 2. Y por último teníamos la rigidez de la viga, era 4 veces 6 de la viga, longitud de la viga, 2 veces 6 de la viga, longitud de la viga, 2 veces 6 de la viga, longitud de la viga, y 4 veces 6 de la viga, longitud de la viga. Si usamos nuestro sistema, y vamos a tener un grado de libertad al desplazamiento 1 y a la rotación 2, nuevamente al desplazamiento que es el mismo de acá 1 y a la rotación 3. Entonces la primera columna tenía grado de libertad 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. La segunda columna tenía 1 y 3, 1 y 3, 1 y 3, y la viga tenía las dos rotaciones 2 y 3. Entonces si buscamos el primer grado 1, 1, y vamos a encontrar acá y acá, ¿no? Entonces simplemente estamos sumando. Estos son constantes porque tienen la misma material y la misma longitud, la misma altura. Lo único que va a variar es la inercia de la columna 1 y la inercia de la columna 2, que nos estaría factorizado. Para el grado de libertad 1, 2, lo encontramos por acá, y 1, 2 lo encontramos nada más ahí, que sería 6 veces 6 de la columna 1 y partiendo entre la longitud de la columna 1 se le va a cuadrado, y el 1 para no confundirme, 1, 2, 3, 1, 2, 3, el grado de libertad 1 y 3 lo encontrábamos acá, ¿no? Era la misma expresión, pero para la segunda columna, ¿no? 6 veces y de la columna 2 entre la longitud de la columna 2 al cuadrado. Va a notar 2, 2, lo encontramos acá y lo encontrábamos acá. En este caso teníamos que sumar 4 veces el mismo material, pero la inercia va a cambiar. Inercia de la columna 1 entre la longitud de la columna 1 más 4i inercia de la viga entre la longitud de la viga. El grado de libertad 2, 3 lo encontramos por acá, que iba a ser 2 veces el módulo final, inercia de la viga y longitud de la viga. Y por último el 3, 3 lo vamos a encontrar acá y lo vamos a encontrar acá. Era lo mismo de acá, pero para la columna 2. Es decir, iba a ser 4 veces y de la columna 2 entre la longitud de la columna 2 más inercia de la viga entre la longitud de la viga.
y este iba a ser simétrico. Entonces la matriz global del pórtico para columnas con diferentes inercias, con diferentes longitudes, iba a quedar de la siguiente forma. Lo siguiente que íbamos a hacer es determinar justamente esos valores. El número de electricidad, la inercia, ahora sí para ambas columnas y para la vía. Esto simplemente me sirve para desarrollar esto de acá, lo puedo borrar. Y el primer parámetro es el modo de electricidad, que en toneladas por centímetro es 15 raíz de pi más c. El modo de electricidad 217. Por acá es 217 toneladas sobre centímetros cuadrados. También necesitamos la inercia de la columna 1. En este caso, estaría trabajando con una base de 30 y una altura de 50. Sería 30 por 50 al cubo entre 2. Centímetros a la cuarta, y la longitud de la columna 1 es de 6 metros. 600 centímetros. La inercia de la columna 2, en este caso está trabajando con la menor inercia, la base es 50 y la altura es 30. 50 por 30 al cubo entre 2. 112.500 centímetros a la cuarta y tiene la misma altura de 6 metros. Con eso desarrollamos la matriz global, que sería entre la columna 600 que multiplica al inercia de la columna 1, 312.100, más la inercia de la columna 2, 112.500. Sale 5.3. El segundo era 6 veces y de la columna al cuadrado entre la inercia de la primera columna. Y esto me va a salir 1132.14. Y el segundo es lo mismo, pero para la columna 2. Acá va a salir 407.50. Esa raíz de cinética tiene 1132.14 y 407.57. El siguiente era 4 veces
300.500. Aquí esta es la magnitud de la columna 1 que dice. Más inercia de la viga, inercia de la viga es de 30 por 20. 30 por 20, 20.000. Y la longitud de la viga a eje, tenemos 6 metros, acá está el eje de la viga, de la columna, ¿no? 15. Y acá tendríamos que sumar 6, 15, menos 25, 40. 590. Esto será 20.000 entre 540. Y esto de más a 1.482.328.06. El siguiente es 2 veces seguido la viga. Que les va a salir 14.736.95. Y esto es lo mismo. Y el último es 426, longitud inercia en la columna 2, en este caso sería 112.500 entre 600 más inercia en la viga 192.5. Desarrollamos la matriz global o la matriz del cuerpo. Y sobre todo, mediante la condensación estática, determinamos la matriz de la red. En este caso, partíamos los desplazamientos son el primer grado de libertad únicamente. Partíamos en el primer grado de libertad y decíamos que esto iba a ser el desplazamiento, esto iba a ser la rotación, esto iba a ser el desplazamiento y esto iba a ser la rotación. Decíamos que la rigidez lateral era igual a la rigidez delta delta menos la rigidez delta delta, que multiplicaba a la rigidez delta delta a la inversa por la rigidez delta delta. Lo dejamos en la matriz.
superficie lateral del pórtico va a ser 1.75 toneladas por centímetro. Si queremos desplazar un centímetro que es el pórtico, tenemos que aplicarle 1.75 toneladas. Ese es un pórtico. Vemos que el pórtico se repite un peso, ¿no? Entonces tenemos que multiplicar esta rigidez. Entonces la rigidez total va a ser 350. Ya terminamos uno de los factores del sistema, la rigidez. El segundo es la masa que viene del mercado de carga. ¿Cuál? Solamente no usa este cálculo por abajo. Multiplica por 2 porque también por 2. Para la entrada de cargas, las cargas unitarias de acabado son 100 kilogramos por metro cuadrado, 0.1 toneladas metros cuadrados. La losa es una losa maciza de 20 centímetros, de la misma altura de la viga. Es por el peso volumétrico del concreto, 2.4. La viga también tiene concreto macizo 2.4 y la columna también 2.4. La sobrecarga en techo son 100 kilogramos por metros cuadrados, 0.1 toneladas metros cuadrados. ¿Qué cantidad para cada caso hay? En el primer caso, acabados, ¿cuántos metros cuadrados hay de losa? O de techo, mejor dicho, serían 6 más 15 más 15, 630 por 330. 630 por 330 hay 20.79 metros cuadrados. Y esto se repite acá en la sobrecarga, pero no. Esto me da un peso total de 2.08. ¿Cuántos metros cúbicos de losa hay? Bueno, en este caso tendríamos que restarle los 15 de acá y los 15 de acá serían 570 por 270. Bien, 570 por 270 y el espesor 20 centímetros. Hay 3.08 metros cúbicos. 3.08 metros cúbicos. En vigas tendríamos que sumar 5 metros 50 más 5 metros 50, acá tenemos 11. 11 más 270 más 230 serían 5, ¿no? 11 más 5, 16 metros lineales. 16 metros por la sección. En este caso todas son de 30 por 20. 0.30 por 0.20. Hay 0.96 metros cúbicos de vigas. Y en columnas, la altura son 6 metros, solo vamos a lograr la mitad de la columna, serían 3 metros por la sección. En este caso serían de 30 por 50 y por 4 columnas. Serían 3 metros por punto 30 por punto 50 por 4 columnas. Esto nos va a dar 1.8 metros cúbicos. Multiplicamos. 7.39 2.30 y 4.31.
tenemos las cargas muertas, 2.08, más 7.79, más 2.30, más 16.09. Y decimos que el peso sísmico, el 100% de la carga muerta, más el 25% de la carga viva, 2.08. Teníamos un peso sísmico total de 16.61 toneladas. En masa, lo dividíamos entre 980.665, nos va a dar una masa de 0.0761 toneladas segundo cuadrado sobre su. Y teníamos el segundo factor. Como parámetros iniciales, ya tenemos la masa de la liquidez. Masa 0.0 toneladas separados. ¿Qué otro dato dicen? Dicen que para un amortiguamiento del 0%, el tiempo a los 3 segundos para una fuerza externa P sub 0 de 2 toneladas que tiene una frecuencia de 2 radianes por segundo. Significa que esta estructura, a este pórtico, le vamos a aplicar una fuerza de 2 toneladas. Obviamente que el pórtico se va a deformar. ¿Cuánto es esta deformación inicial?
2 toneladas entre 3.5, me van a salir los 0.57 centímetros. La velocidad inicial viene siendo igual a 0. La condición inicial es un inicio de movimiento, 0 centímetros por segundo. Y con esto determinamos la frecuencia natural. Conociendo la rigidez y la masa de la estructura, determinamos una frecuencia natural de la estructura angular. Conociendo la frecuencia natural, determinamos el periodo de vibración y también determinamos la frecuencia amortiguada y el periodo amortiguado. Todo eso está medido con los datos previos del ejercicio. Para la frecuencia natural, decíamos que era la raíz de la rigidez entre la masa. La rigidez 3.5, la masa 0.0169. $14.39. 14.39. Radianes por segundo. Conociendo la frecuencia natural, determinamos el periodo. 2 veces pi entre la frecuencia natural. ¿Cuánto tarda en ir y regresar? 0.44 segundos. Casi 2 ciclos por segundo. Casi 2 vibraciones por segundo. Un poco más de 2 vibraciones por segundo. Es la misma frecuencia natural multiplicado por 1 menos el factor de amortiguamiento cuadrado. Para amortiguamientos pequeños, como el en este caso es 0. Entonces, la raíz de 1 es 1, me va a dar 14.39 radianes por segundo, 0.44 segundos. Si no hay amortiguamiento, el periodo amortiguado y el periodo natural son lo mismo. Entonces tendríamos 2 radianes por segundo entre 14.3 radianes por segundo. 0. Es un factor que tiene múltiples dimensiones y con ese determinamos el factor de amortiguación dinámico. En este caso, como en la fórmula tenemos que entrar los b elevado al cuadrado, si lo elevamos al cuadrado simplemente va a desaparecer la raíz. Es más fácil o más factible o más
Y ahora sí, con esos dos valores determinamos la constante C1 y la constante C2. La constante C1 es la posición inicial, parte de los 0,57, más 2 veces el amortiguamiento, 0,05, más la relación de frecuencia, pero por la relación de frecuencias, 0,14, por el del cuadrado, que nos salió 1,04. Y eso nos va a salir 0,58. Y la constante 2 es 1 entre la frecuencia amortiguada, en este caso 1439. No hay amortiguamiento. Pero ¿por qué estamos poniendo 0,05? Era 0 el amortiguamiento. El Claro. C1. Sí, 0. Dígame. ¿Cuánto sale el T? 1,02. Y el C1. Bueno, es. ¿Pero por qué el D al cuadrado no sería D? Pero como no vamos a poner acá todo y al cuadrado, es mejor calcular a ver. ¿Cuánto vale X0? 0,57. El D X0 y el uso 0 son 1. Entonces sería C1 igual a X0. Porque ¿Ah? Esto es 0, va a quedar 1 menos 0,14 cuadrado. entonces, C1 sería X0, pues, ¿Ah? si no te vale 0. Así pues. Claro. Claro. Y el segundo es 0,57. Y el C2, bueno, también se va a anular. Bueno, esto no se calcula. Entonces, varía el D cuadrado. 1 menos 0,14. Al cuadrado, 1 elevado al cuadrado. 1,04. Y el C2, 1 entre 14,39, que multiplicaba a la velocidad inicial es 0, más el amortiguamiento es 0, más el desplazamiento inicial 0,57, que multiplicaba el D cuadrado 1,04, que multiplicaba la frecuencia natural 14,29, que multiplicaba al R 0,14 y que multiplicaba al 2 veces, bueno, yo no tengo amortiguamiento que es 0, ahora es 0. R cuadrado menos 1, 0,14 al cuadrado menos 0,71.
igual a el número de a menos frecuencia natural, 14.69, por el arrojamiento cero, esto va a dar 1, por 0, por la repetición, que multiplica a la constante C1, 0.57, por el coseno del 14.39 más menos el 0.08 que multiplica al seno de 14.39. Ahí cierro uno. Y esto que sumamos la respuesta ecuacionaria, que era el desplazamiento inicial, 0.57, ahora vamos acá, que multiplica el b cuadrado 4, que todo eso multiplica al 1 menos r cuadrado. 1 menos 0.4 cuadrado por el seno de la frecuencia de la fuerza externa 2 menos 2 veces el amortiguamiento 0 por R014 por el coseno de la.
cambiar es la frecuencia de la fuerza externa. En este caso, la frecuencia va a ser de 10 radianes por segundo. Las propiedades de la estructura no cambian, sigue siendo la misma rigidez, sigue siendo la misma masa. Lo único que está modificando es la fuerza externa. Si modifica la fuerza externa, lo que va a cambiar es R. La relación entre la frecuencia de la fuerza externa y la frecuencia de la estructura ya la va a ser del 14%. Y luego que va a aumentar. Para este segundo caso, simplemente modificamos desde acá. ¿Cuánto es nuestro R para el segundo caso? Va a ser 10 radianes por segundo. Fácilmente 14.4. La mosquita, la mosquita. 0.69. Como hemos modificado el R, tenemos que ajustar nuevamente este video. Me sale menos 0.75. Si aumentamos la frecuencia de la
variables a 10, ¿no? Las deformaciones de la estructura también aumentaron, nos acercamos cada vez más al 14, a los 14.39, ¿no? Esta fuerza va a ir amplificándose mayoritariamente en función de este gráfico. Esta es la relación de frecuencia. Si llegamos a la unidad diaria, es decir, la frecuencia de la fuerza externa comparada con la frecuencia natural de la estructura es igual a 1, si igualan ambas frecuencias, nos encontraremos en este rango de alta, ¿no? Es decir, los desplazamientos se van a ir multiplicados hasta el infinito. Obviamente que ese caso no va a llegar, porque toda estructura tiene amortiguamiento. Por más pequeñito que sea, siempre va a tener un amortiguamiento, ¿no? En este caso nos acercamos al R de 0,69, ¿no? Estaríamos más o menos por acá. Significa que la amplificación va a estar en el orden de 2 a 3, que es más o menos lo que se ha multiplicado, ¿no? Esos desplazamientos debido a que nos hemos acercado más a la frecuencia de la fuerza. Acá veríamos la gráfica de movimiento para las condiciones, bueno, tiene un desplazamiento inicial, una velocidad inicial 0, la masa de la estructura, que puede ser cualquiera, la velocidad de la estructura, acá. Y una frecuencia de la fuerza externa de 1 comparado con la frecuencia natural de 10. Casi la décima parte, un R de 0.10. ¿Cómo va a ser el comportamiento de la estructura? Vemos que tiene partes, ¿no?, del desplazamiento inicial, 1.09, y comienza a oscilar, pero siguiendo una doble curvatura. ¿Qué significa eso? Que se están superponiendo en un lado lo que sería la frecuencia de la carga externa, ¿no?, de la fuerza externa de la aceleración del suelo, y otro, la fuerza el oscilamiento de la estructura. Para entenderlo un poquito mejor, podemos descomponer, ¿no?, la parte estacionaria de la parte transitoria. Ahí tenemos el gráfico de lo que sería la parte estacionaria, es decir, de la respuesta propia de la estructura. ¿Qué es lo que vimos en la semana anterior, ¿no? La vibración del sistema libre en función simplemente de lo que sería la rigidez y el amortiguamiento de la estructura. Y por otro lado, tendríamos la oscilación de la fuerza, ¿no? Entonces, si sumamos estas dos respuestas, ¿no?, este desplazamiento de la parte estacionaria y de la parte transitoria, lo que vamos a tener es esta gráfica. El segundo cambio que hicimos fue acercarnos a la frecuencia de la fuerza, ¿no?, a la frecuencia natural de la estructura, ¿no? Fíjense que ahorita estábamos al 10%, ¿no? Vamos a verlo acá.
el R, la relación de las frecuencias, era del 9%. Entonces, si vamos aumentando este valor, por ejemplo, a 5, podemos ver cómo va variando la gráfica. Si nos acercamos al valor de 10, vemos cómo se va amplificando nuevamente las deformaciones, ¿no? Es decir, porque estamos entrando a un tema de resonancia. ¿Cuánto se amplifica? Fíjense que se puede amplificar una deformación que partía de una deformación inicial de 1 centímetro, ¿no? A los 3 centímetros puede haber llegado ya a 20 veces esa deformación, ¿no? A los 6 segundos, ¿no? Puede haber llegado a 30 veces esa deformación, ¿no? Y esto va a seguir creciendo de una manera infinita, ¿no? Es decir, si nos seguimos acercando al 10.3, vemos que ya las amplificaciones ya no va a cambiar mucho el gráfico, pero sí la escala, ¿no? Se amplifica para un rango de 10 segundos, ¿no? Casi 60 veces la deformación estática de la estructura, ¿no? Entonces lo que nosotros buscamos es justamente no entrar en resonancia, es decir, que la estructura no sintonice con las frecuencias del sismo. ¿Cómo se entendería de forma práctica? Las frecuencias del suelo dependen mucho del perfil del suelo, ¿no? Tenemos perfiles de suelo rocosos, arenosos, unos intermedios, unos muy rígidos, ¿no? Vamos a tomar de ejemplo los dos extremos, ¿no? Un suelo rocoso y un suelo arenoso. Las frecuencias, ¿no?, en que viajan las ondas, un suelo rocoso son así. Es decir, viajan en un periodo muy corto. Mientras que en un suelo blando, un suelo arenoso, viajan así. Los periodos de vibración son mayores. Ahora, ¿eso cómo influye en la edificación? Bueno, las edificaciones también tienen frecuencias de vibración. La pregunta es: ¿cuál de esas edificaciones tendrá un mayor periodo? ¿Cuántas ramas en un ciclo completo de vibración por excitación? Arenoso, blando. Este edificio va a ser así. Y va a ir así. Esto se va a tardar más en ir y en venir. Entonces su periodo también va a ser largo. Mientras que un edificio corto va a deformarse así. Entonces su ciclo de vibración va a ser más corto. ¿Cuál es el problema? Que esta vibración con esta vibración, ¿no?, se van a sintonizar, van a estar en resonancia. Es por eso que en suelos pobres, en suelos blandos, ¿no?, se limita la altura de edificación. Se indica, obviamente, que la altura de edificación por
medidas de seguridad, ¿no? ante el problema de la autoconstrucción, ¿no? Es decir, que construyen sin supervisión técnica, ¿no? Pueden entrar muchas situaciones en este fenómeno. Entonces lo limitamos a, ¿sabes qué? No construyen más de 4 niveles, ¿no? En una supervisión directa. ¿Se puede construir de más niveles? Sí, ¿no? No hay una limitación a nivel de ingeniería, ¿no? Las limitaciones que se dan en cuanto a parámetros es por la Coordinación Nacional de Energía. Normalmente no se supervisa, ¿no? Las construcciones, ¿no? Simplemente son permisos que muchas veces la función simplemente es recaudar, pero no va más allá de la problemática de si puedan funcionar estas estructuras, ¿no? En un sismo de gran magnitud. Entonces, estos proyectos de grandes pisos en suelos blancos, en suelos pobres, se ven limitados a estructuras especiales. En resumen, sí se pueden construir, ¿no? Lo que se prohíbe es que sea de manera general, ¿no? Que se generalice como un simple trámite, ¿no? Y esa es, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún break? Vamos a hacer un break y continuamos por el caso de cuando se incluye el amortiguamiento. Son 6:40. Unas condiciones con una fuerza de 2 toneladas, pero con un amortiguamiento del 50%. Entonces, las propiedades de la estructura se van a mantener, la rigidez, la masa, acá no se incluye, entonces sería el amortiguamiento del 0.05%. No, perdón, del 50%. La fuerza externa sigue siendo de 2 toneladas y la frecuencia de 2 radianes por segundo. El desplazamiento inicial depende de la fuerza y de la rigidez, ¿no? Entonces va a ser el mismo desplazamiento inicial. Estas condiciones que hemos empleado. La velocidad inicial parte del reposo en 0 centímetros por segundo y la frecuencia natural también depende de la rigidez y la masa. Como la estructura, los datos de la estructura no han cambiado, sigue siendo 14.39 radianes por segundo a un periodo de 0.44 segundos. La frecuencia amortiguada sí va a variar, porque acá estaríamos incluyendo un amortiguamiento del otro 50%. Actualizamos este valor. No, justamente lo queremos. La fija. El periodo amortiguado varía a 0.49 segundos y la relación de frecuencias, la fuerza sigue siendo 2 radianes por segundo y la frecuencia natural sigue siendo 14.39. Es decir, la relación sigue manteniéndose en 0.14. El factor de amplificación dinámico está dependiendo de este factor R, pero R sigue siendo 0.14. Y acá sí tenemos que incluir el amortiguamiento del 50%.
una velocidad inicial de 0 parte camposo, la masa de la estructura, bueno, en este caso la misma 0.69, la rigidez 3.5. 3.5. La frecuencia de la carga externa, me dicen que es de 2 radianes por segundo. La magnitud de la fuerza externa, 2 toneladas. 2. Y el amortiguamiento de 0.5. Vemos que acá hay una configuración diferente a lo que continúa, ¿no? Claro. Es decir, un primer periodo, ¿no? Un primer rango de tiempo va a ser la respuesta de la estructura en función de la rigidez y en función de la capacidad de amortiguamiento que tenga. Pero como la fuerza externa se mantiene en el tiempo, es decir, que esa carga de 2 toneladas, ¿no? Con esa frecuencia de 2 radianes por segundo se mantiene, ¿no? En un momento la estructura se va a estabilizar y únicamente va a quedar la vibración debido a la carga externa, ¿no? Vemos que después de los 0.25 segundos, ¿no? Ya se mantiene lo que sería la carga externa, ¿no? Para poder entender un poquito mejor, tendríamos que descomponer las dos figuras en la parte estacionaria, ¿no? Esto sería el amortiguamiento de la estructura debido a este factor de amortiguamiento, es decir, tiene una capacidad de amortiguamiento muy grande que hace que la oscilación caiga en los primeros segundos, ¿no? Acá hace los 0.5 segundos ya amortiguó la vibración debido a la respuesta propia de la estructura, ¿no? Y de ahí ya no hay más vibración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? ¿No? Lo único que vamos a ver después de este rango de acá es la vibración de la carga externa, ¿no? Esta sería la vibración de la carga externa, que es una constante, ¿no? Una función senoidal. Entonces, a partir de acá, simplemente se mantiene la vibración debido a la carga externa, ¿no? Una vez que se estabiliza la estructura, simplemente queda la excitación externa, ¿no? Obviamente que esa excitación externa, que es el sismo, también después de un periodo de tiempo va a cesar, ¿no? Entonces obviamente la estructura también va a dejar de vibrar. ¿Qué pasaría si la estructura, ¿no? En este caso, no tiene el 50% de amortiguamiento, ¿no? Sino más que el 5% de amortiguamiento, que es lo que tienen en realidad las estructuras de efecto armado? 0. La gráfica del desplazamiento cobra esa forma de ahí, ¿no? Que responde a lo mismo, ¿no? Solo que ahora le va a costar un poco más, ¿no? Estabilizar esta primera oscilación estacionaria, y a partir del segundo 5, ¿no? Como que ya solo queda la vibración de la excitación externa, ¿no? Es decir, como ya tiene una menor capacidad de amortiguamiento, esta deformación inicial, ¿no? Le va a costar un poquito más, ¿no? Y a partir de acá como que ya se comienza a estabilizar y simplemente va a quedar la excitación externa, ¿no? Entonces si sumo estas dos curvaturas le va a dar esta respuesta. Entonces lo que me interesa a mí saber es la máxima respuesta que tendría en ambos casos, ¿no? En la respuesta inicial de la estructura propio de sus propiedades como rigidez, amortiguamiento y masa, que me da la respuesta estacionaria, y la máxima información de lo que sería el desplazamiento transitorio. Si incluimos el amortiguamiento, también podemos referirnos a esta gráfica de acá, ¿no? Es el factor de amplificación dinámico, que por un lado vamos a tener nuevamente los R, ¿no? La relación entre las frecuencias, ¿no? Si yo
divido, ¿no?, la frecuencia de la excitación externa y la frecuencia natural de la estructura, voy a obtener estos factores que están acá abajo, ¿no? Desde el 0 pasa al 1 y hasta el 2, ¿no? Y el factor de amplificación dinámico es el factor que habíamos visto, ¿no?, que era 1 menos la raíz de 1 menos L al cuadrado, más 2 veces el módulo. Ese es el factor que amplifica, ¿no?, las deformaciones debido a esa fuerza dinámica, que deberían ser las coordenadas verticales en la gráfica. Y podemos apreciar nuevamente lo mismo. Para un sistema sin amortiguamiento, es decir, R sería 0, y para una frecuencia donde no tendríamos una frecuencia propia de la excitación externa, el factor de amplificación, acá está el 1, ¿no? No hay un factor de amplificación, se mantiene la misma relación. Pero conforme nos acerquemos más a la frecuencia de la estructura, es decir, la fuerza externa igual a la fuerza de la estructura, ¿no?, vamos a ver que la curva va a amplificar esos desplazamientos, esas deformaciones. Hablamos que si nos acercamos al 90% de la frecuencia de la estructura, se estaría amplificando hasta 9 veces, ¿no?, esas deformaciones. ¿Qué pasa si la fuerza es mayor, ¿no?, si la frecuencia de la carga externa es mayor a la frecuencia de la estructura? La curva va a comenzar a decaer, ¿no? Es decir, es una curvatura casi simétrica, igual, ¿no? Si nos pasamos del 10%, tenemos que las amplificaciones se van a ir reduciendo, ¿no? Si la frecuencia es muy superior a la frecuencia natural de la estructura, nos encontraríamos entre un sistema muy rígido, ¿no?, y una frecuencia que no va a mover el sistema, es decir, no va a haber una respuesta como tal, no va a haber una utilización. Pongámoslo así. Para este caso, la frecuencia de la excitación externa es muy menor a la frecuencia natural. ¿Qué ocurre en ese caso? Esto ocurriría cuando es un sistema muy rígido, es decir, cuando el suelo se desplaza en esta dirección, la estructura va a seguir esa misma forma. Es tan rígido que ambas van a conservar el mismo signo positivo. Ambas aceleran en la misma dirección. En un segundo caso, donde la frecuencia de la excitación externa es mayor a la frecuencia natural de la estructura, cuando el suelo, ¿no?, la aceleración vaya en esta dirección, la deformación va a ir en esta dirección. Esa ha sido pregunta anterior. Cuando son menor a la unidad, es decir, cuando la frecuencia natural es mayor a la frecuencia de la fuerza, ¿no?, los valores van a salir positivos, ¿no?, los desplazamientos van a ser positivos, amplificados en la misma dirección, ¿no? Este sería el factor de amplificación de manera positiva. Cuando la frecuencia de la fuerza externa es superior, supera la unidad, ¿no?, es decir, este tiene que ser mayor a este, vamos a ver una respuesta negativa, ¿no?, es decir, se mueve tan rápido que por la misma unidad de estructura va a tener un desplazamiento contrario a la aceleración.
último, el caso no deseado es cuando ambas se igualan. En ese caso, lo que tenemos que entrar en resonante, ¿no? Es decir, va a haber una amplificación creciente, ¿no?, de las excavaciones conforme vaya progresando la fuerza, el tiempo sobre la fuerza. Dicho de otra forma, tendríamos así, ¿no? En este caso tendría que ser cuando la estructura es muy rígida, ¿no? Supongamos una estructura que hayamos dispuesto placas, habíamos dispuesto elementos calentados, también calderas, pero no salida. Cuando vive en el suelo, la estructura va a seguir, ¿no?, con la aceleración del suelo. Se mueve la estructura para acá y esta como que me va a continuar. Y tendría desplazamientos en la misma dirección. Lo otro sería que en realidad la estructura sea muy dúctil, muy flexible. En ese caso nos encontraríamos con una estructura así. En este caso, cuando la aceleración vaya en esa dirección, las deformaciones se van a pensar en la otra. Y ese es el comportamiento de estructuras ante cargas armónicas en este caso. En cuanto al trabajo, Cabezudo. hasta el domingo lo voy a entregar la tarea. Hay que activar unas cosas. El trabajo se le dio una estructura de 13 ejes. El padrino. Si hay modificación, hoy día revisen. 3x3. Algo tenés que determinar la masa, tenés que determinar la rigidez y tenés que determinar el desplazamiento para una fuerza. El desplazamiento más.
Ahora empiezan los problemas. Algunos están preguntando, ¿y la fuerza de dónde sale? La fuerza debemos tener de un ejemplo de un registro de aceleraciones que pueden descargar del IGP. En el IGP hay una serie en el cual teníamos por un lado los tiempos y las aceleraciones. Entonces, aplicando el método de Newman, determinamos que fue casi lo mismo la primera práctica. De ese aspecto determinaba un máximo. Y tenían dos formas de calcular la fuerza. La fuerza iba a ser la rigidez por este desplazamiento máximo, o la fuerza iba a ser igual a la masa por la pseudoaceleración. Donde la pseudoaceleración nada más que un máximo multiplicado por la frecuencia al cuadrado. Ambos expresiones son lo mismo, es decir, es la misma respuesta. Si lo quieren calcular mediante la rigidez, si lo quieren calcular mediante la masa, va a ser el mismo valor. Lo pueden comprobar, lo pueden corroborar. Por eso no me servía. Tiene sentido. Una respuesta significativa. 2007. En Chile. La aceleración máxima tiene que ser mayor a lo que la misma parte del IGP, podemos ver cuál es la aceleración máxima para cada sistema. A veces va a ser 5, 10. Más fácil, más fácil. Ajá. No sé. Cuando vas a ver la aplicación sísmica, ahí sí no sale datos de las estructuras. Tú tomas la masa 1 y en función a la masa 1 calculas el valor. Déjale ya. Susti. Las filas son las de trabajo. Ah, Consulta aquí está resuelto. no entra. No.